adolescentes. Así que dejo con ustedes a la doctora Mercedes Ayauca. Bienvenida, doctora. Muy buenas noches, estimados colegas. Doctor José Cabrera, muchísimas gracias por su presentación. Yo muy complacida igual de poder compartir con ustedes la situación actual en la que nos encontramos en salud sexual y salud reproductiva, sobre todo haciendo énfasis con el tema de adolescentes, que es el área que ahorita el Ministerio de Salud da respuesta al Plan Nacional de Creación de Oportunidades del presente gobierno, así como también da respuesta al Plan Decenal de Salud que está generado a partir del 2022 hasta el 2030. Entonces, me voy a permitir con ustedes compartir la presentación del día de hoy. Por favor, me confirman si puede visualizarse la presentación. Está perfecto, doctora. Continúe, por favor. Muy gentil, gracias. Vamos el día de hoy a abordar sobre la situación actual de la salud sexual, pero de manera específica también el tema del embarazo en adolescentes en el Ecuador. Es importante que ustedes sepan que para nosotros poder desde el Ministerio de Salud Pública darle la prioridad y además también el dictamen emblemático a las acciones que se emprenden en el marco de esta problemática de salud pública y además un problema social que afecta no solo al Ecuador, sino a toda la subregión andina del sur, es importante mirar las tasas de embarazo, de fecundidad, perdón, del adolescente. En este sentido, nosotros tenemos bien diferenciados dos áreas específicas. La primera que tiene que ver con el embarazo no intencionado de 10 a 14 años y como podemos ver el tema de esta tasa actualmente hasta el 20, que es el último reporte que tenemos igual y que se trabaja en coordinación con el INE, tenemos alrededor de que adolescentes de 10 a 14 años, el porcentual ahorita es de 2.0. Es importante mirar que 8 de cada 100 de estos embarazos que se han dado en este grupo edad corresponden a menores de 15 años y muchos de ellos terminan en aborto. De igual manera, es necesario precisar que 8 de cada 10 fueron o estos embarazos fueron por producto de explotación sexual o a su vez igual trata de personas. 8 de cada 100 de estos embarazos son con personas de 30 años o más. Y la primera relación que han tenido las adolescentes y niñas en este grupo etario han tenido con personas mayores a ellas. Es importante visualizar que este embarazo no intencionado, sobre todo en este grupo etario, llama la atención de todas las organizaciones, tanto gubernamentales como también las de Naciones Unidas, la OMS y la OPS, porque en la región se está incrementando esta tasa. Y si bien es cierto, hay políticas, hay acuerdos ministeriales y hay leyes, se mira que no se está haciendo o que poca es de incidencia frente a esta situación que estamos viviendo. Vivir y dejarles a las adolescentes y niñas vivir esta tortuosa realidad realmente es indignante y atentatoria a los derechos humanos. Es importante igual mirar que la tasa específica ahorita en relación a este grupo etario, la vemos que se está levantando o incidiendo con mayor frecuencia en las provincias de Morona, Santiago, Los Ríos y Esmeraldas. Los estudios nos muestran igual también recientes que se han podido desarrollar que esto está correspondiendo al tema sobre todo de violencia intrafamiliar y violencia sexual, es decir, que los agresores o los padres de los hijos de estas niñas y adolescentes pertenecen al círculo cercano de las familias. Otro grupo etario que analizamos igual también que es de vital importancia para tomar decisiones también desde la autoridad sanitaria es la tasa específica de fecundidad en adolescentes de 15 a 19 años. Como podemos ver ahorita la tasa está en el 54.6. Sin embargo, esto nos quiere decir igual que tenemos o que por promedio cada día 142 adolescentes son madres en el Ecuador y que el embarazo es la cuarta causa de deserción escolar de este grupo de adolescentes. Miramos que igual también 18 de cada 100 han reportado ya ser madres o tener su primer hijo. Y obviamente 80 de cada 100 nacidos vivos fueron de este grupo etario, razón por la cual nos hace o nos muestra igual también la necesidad urgente de poder implementar acciones, pero sobre todo el tener
políticas y planes nacionales, normativas vigentes, tenemos que hacer que esto funcione y que se aplique en el territorio, que se pueda aplicar en la localidad. La evidencia científica muestra que si nosotros reducimos el tema del embarazo en niños y adolescentes, el desarrollo del país, es decir, la relación que se tenga con la pobreza, con la exclusión, con la inequidad y con la violencia, van a disminuir. Si no incidimos en esos determinantes, pues obviamente la situación o esta problemática social va a seguir acrecentándose. Es importante igual también que en este grupo etario las provincias igual con mayor índice actualmente son Los Ríos, Napo y Morona Santiago. Si bien es cierto, aquí no se puede hablar únicamente de un embarazo no intencionado, porque aquí incide muchísimo también los patrones socioculturales de cada una de las sociedades, culturas en las que vivimos. Vemos también que es importante trabajar el tema de la promoción en la asesoría de planificación familiar, es decir, generar espacios donde la mujer, el hombre puedan recibir la asesoría para por lo menos, si ya inician con un hijo a los 14 o 16 años, pues el espacio intergenésico entre uno y otro sea de por lo menos de 2 años y medio a 3, que es lo que necesitamos igual también para que estos adolescentes, padre y madre, puedan finalizar sus estudios y además también puedan contribuir a ese desarrollo social. Si no, al igual que el caso anterior, perpetuaremos el tema de la pobreza y las inequidades sociales. Es importante que miremos igual también en relación a estos dos grupos cómo ha ido siendo el registro de nacidos vivos. Como podemos ver aquí, hemos tenido del 2011 al 2020, ha habido una fluctuación tanto en el grupo de 10 a 14 años, que sobre todo su punto de dispare en estos momentos fue en el año 2017. A partir del 2018 se genera la política intersectorial de prevención de embarazo en niñas y adolescentes y empezamos a ver igual también cómo el número va descendiendo. Es importante mirar que igual también en el grupo de 15 a 19 años, desde el 2011 al 2020, vemos que el punteo o la cobertura o la tasa más alta o el número, perdón, de nacidos vivos fue en el 2012. Esto ha ido decreciendo, sin embargo, no podemos decir que estamos previniendo si todavía tenemos embarazos en niñas y en adolescentes. Es importante relacionar que todo este proceso, que toda esta situación del embarazo en niñez y adolescencia genera rubros de gasto para el país. Se habla de que alrededor 186 millones es la pérdida o son los costos económicos anuales que el país invierte en embarazo adolescente y las maternidades tempranas. De estos 186.7 millones, 82.5 millones corresponden al gasto sanitario, es decir, a toda la oferta o la cobertura, el paquete de servicios que se brinda a las adolescentes y niñas embarazadas y los gastos también que se realizan por la pérdida o la mortalidad de los diferentes adolescentes y niñas o muertes neonatales también. ¿Cuál ha sido la respuesta del Estado frente a toda esta situación? Podemos mirar la tasa de nacidos vivos y hemos hecho un histórico de cómo ha ido fluctuando. Si bien es cierto, en el 2013 que fue tuvimos la implementación de un proyecto emblemático que fue el ENIPLA, vemos que la tasa de 10 a 14 años estuvo en el 2.5, mientras que para el 2020 la tasa ahorita es de 2. Si bien es cierto, podemos observar igual también que aquí ha habido tanto alce como baja igual también en la tasa de nacidos vivos, pero respondido también a las situaciones y momentos políticos, ¿no? Como podemos ver, uno de los picos más altos durante este periodo del 2013 al 2020, vemos que el pico más alto es el 3.1 de la tasa de embarazos y esto corresponde igual también al tema de la implementación del cierre del ENIPLA y la implementación del proyecto Plan Familia Ecuador. Aquí es muy importante y ya vamos a ver más adelante igual, porque es importante no solo trabajar en la atención, en el servicio, sino también es necesario trabajar en la promoción de la salud y sobre todo involucrar a la comunidad, a las familias, a la comunidad educativa para dar respuesta frente a esta situación y esta problemática que vivimos.
De igual manera, podemos observar el histórico en la tasa de nacidos vivos de 15 a 19 años. A partir del 2012, que fue igual la implementación del ENIPLA, vemos que estuvimos en el 72.9 porcentual de la tasa de nacidos vivos. Actualmente la tasa se encuentra en el 54.6. Es importante mirar cómo va descendiendo, pero no es como queremos, porque debería ser el descenso más grande. Es decir, las políticas deben estar acompañadas igual también de la asignación de recursos pertinentes para poder lograr ese sueño anhelado de ya no tener o no contar con ese número elevado de embarazos en niñas y adolescentes. Para ello es importante mirar la normativa actual que tenemos, mirar igual también el Plan Nacional de Desarrollo, de creación, perdón, de oportunidades que es del actual gobierno, hablar sobre las normativas, la Constitución, el Código de la Niñez y la Adolescencia, la política de prevención de embarazo en niñas y adolescentes y obviamente el Plan Nacional de Salud Sexual y Salud Reproductiva, de las cuales se desprenden las normativas igual también que se requieren para que los servicios se fortalezcan y podamos igual brindar esa atención de calidad, oportuna, confidencial y de respeto hacia los y las adolescentes. Es importante mirar igual también en este ámbito que actualmente tenemos en vigencia la política intersectorial de prevención de niñez y adolescencia, en la cual intervienen los cuatro ministerios del sector social y que tienen como objetivo fortalecer el servicio de educación, el servicio de salud, bajo una información y educación que esté basada en evidencia científica y que garantice de manera equitativa el acceso a los diferentes servicios libres que sean de prejuicios y además también que se pueda trabajar en la erradicación de la violencia basada en género, de manera especial la violencia sexual. Para ello es importante igual también compartir que tenemos con ustedes, que ustedes sepan que desde el Ministerio de Salud Pública se cuenta con un proyecto que ejecuta esta política de prevención de embarazo en adolescentes y está conformada por 4 componentes fundamentales. El primero que tiene que ver con el fortalecimiento de la atención integral y amigable para adolescentes, basadas en un enfoque de derechos, pero sobre todo con énfasis en la promoción de la salud. El segundo que tiene que ver con el fortalecimiento de la participación de los y las adolescentes vinculados a los diferentes espacios y donde el Ministerio de Salud puede intervenir. El tercero que es el fomentar el cambio de los patrones socioculturales negativos que están muy vinculados al tema de la violencia basada en género, al embarazo adolescente, las maternidades tempranas. Y el último componente que tiene que ver con la coordinación intersectorial para la implementación de la política, es decir, vigilando, pero sobre todo estableciendo los flujos de atención y derivación adecuada para brindar la atención oportuna a este grupo objetivo. Dentro del componente 1, que está todo el tema del fortalecimiento de los servicios, es importante que lo que se pretende con este espacio es garantizar esta atención respetuosa, amigable, empática e integral, y que los adolescentes cuenten con una oportunidad para poder responder a la demanda. Es decir, que los adolescentes puedan ser recibidos en un espacio adecuado, amigable, respetuoso y confidencial, y donde los profesionales de salud apliquen las normativas durante la atención, donde podamos ser empáticos y donde como profesionales podamos escuchar y ayudar a dar respuestas sin necesidad de que igual también aquí es muy importante citar que los adolescentes estén siempre acompañados de un adulto, porque por derechos y al aplicar el tema de los derechos sexuales y reproductivos, ellos pueden optar por llegar solos o llegar acompañados y recibir la información o la asesoría necesaria frente al requerimiento y la necesidad. Además, es importante mencionar en este aspecto también que al hablar de atención integral no hablamos solo del tema de salud sexual y salud reproductiva o la asesoría en métodos anticonceptivos, es mirar más allá del embarazo a los adolescentes, es mirarles como un sujeto integral que requiere atención tanto en salud mental como en salud nutricional, como en salud bucal, como en prevención de violencia, en prevención de uso y consumo de alcohol y otras drogas.
Es importante mirar que estos espacios deben generar y promover habilidades en el personal. Se debe reducir el estigma para fomentar los aspectos de promoción de la salud, pero sobre todo fomentar la participación de los y las adolescentes. Cuando fortalecemos y fomentamos estos espacios, pues empoderamos a los y las adolescentes para que puedan tomar decisiones acertadas y sobre todo informadas. En este sentido es necesario que ustedes sepan igual también que tenemos 3 estrategias que se manejan. El uno que tiene que ver con la calificación de los establecimientos como servicios inclusivos, donde uno de los componentes que se califica es la amigabilidad y la accesibilidad al servicio para adolescentes. Actualmente el Ministerio de Salud Pública tiene precalificado 1.173 establecimientos como servicios amigables de atención integral y amigables para adolescentes. De igual forma, actualmente los profesionales tienen procesos de formación y capacitación en relación a la normativa vigente, como es el tema de la asesoría, el reglamento 2490, la asesoría a personas con discapacidad en salud sexual y salud reproductiva, la guía de salud de supervisión del adolescente. Actualmente se está generando un proceso igual también de vinculación para la atención y sobre todo la socialización, en el manual de atención integral a menores de 15 años y el instructivo de tamizaje para la violencia sexual. Tenemos también un espacio para la formación de líderes tutores y además algo que complementa de manera muy indispensable a todo este proceso es el tema de la caja de herramientas que se cuenta para que puedan los y las profesionales igual también, a más de trabajar todo el tema clínico y biológico, poder trabajar también dentro de los espacios el tema de la promoción de la salud. En este sentido es importante mirar igual también que para poder tomar estas decisiones y poder seguir haciendo estas actualizaciones de la normativa, se requiere también de estudios que permitan ver igual también cuál es el impacto que se está teniendo con las acciones, con las políticas, los proyectos y programas. En relación a eso existe un estudio que se ha desarrollado con el UNFA y el MSP que tiene que ver sobre las consecuencias económicas del embarazo. Hay un estudio igual también que se levantó con los y las adolescentes de algunas provincias y que permitió revisar la percepción y o preferencias del MAC de los métodos anticonceptivos modernos y cómo debemos mejorar la difusión y el acceso para que ellos puedan obtenerlos. Tenemos otro tema igual también que es muy importante y que se debe desarrollar, es el tema de la medición del grado de satisfacción de las usuarias durante los controles prenatales, el parto, el posparto, que esto se trabaja conjuntamente con los profesionales de salud, pero también se toman los testimonios de las y los adolescentes que pudieron recibir la atención o el servicio en los establecimientos, no solo del Ministerio de Salud Pública, sino de la red pública complementaria y privada también. Es importante igual también revisar cómo va el tema y cómo incorporamos los enfoques también alrededor de la situación de movilidad humana. Como ustedes saben, en estos 2 últimos años ya no somos un país solo de tránsito. Tenemos personas refugiadas tanto de Colombia como de Venezuela. Y cómo podemos igual también garantizar el acceso y la atención oportuna a estos grupos que requieren igual y que tienen los mismos derechos, porque así lo manda la Constitución, para recibir igual atención en los diferentes establecimientos de salud, sobre todo los que corresponden al Ministerio de Salud Pública. En el componente 2, muy importante, como había mencionado, el tema del empoderamiento. No podemos hablar de promoción y no podemos hablar únicamente de prevención de embarazo en adolescentes si los adolescentes no están empoderados en los derechos sexuales y reproductivos, en la exigibilidad y además también en el ejercicio de corresponsabilidad que implica el ejercicio de estos derechos sexuales y reproductivos. En este sentido, es importante mirar que desde el Ministerio de Salud, el IES y otras instancias igual también del sistema, se generan todos los espacios de participación para los adolescentes, en algunos casos y para el Ministerio denominados como clubes de adolescentes, donde son espacios de participación voluntaria, donde se desarrollan las habilidades, capacidades, pero se trabaja muchísimo en el tema de proyecto de vida, autonomía y sobre todo
que permite igual también que en función de la información, la educación que están recibiendo integral, esta educación integral de la sexualidad a nivel comunitario, les permite igual también tomar decisiones acertadas sobre su salud sexual y salud reproductiva. En el componente 3 es importante mirar el fomentar el cambio de los patrones socioculturales, que como los había mencionado, probablemente la cultura puede justificar ciertas prácticas, pero esas prácticas no siempre van a ser las mejores o las que están vinculadas al ejercicio del derecho. Pueden ser nocivas y en este caso para las niñas y las adolescentes puede ser nociva cuando existe el tema de la unión temprana de personas adultas con niñas o adolescentes y que en este tránsito o en algunas comunidades o culturas lo único que se hace es una transacción para poder igual solventar la dignidad, entre comillas, de la persona o en este caso de la niña o la mujer que ha sido igual también expuesta a esta situación. Es importante dentro de estos procesos siempre plantearse estrategias educomunicacionales que permitan igual también llegar de manera amigable con información precisa, pero sobre todo con información clara para los y las adolescentes. Muchos de los y las adolescentes siempre buscan otras fuentes que no necesariamente son la familia. Está el internet o las redes sociales, están los grupos de amigos, están tal vez revistas, ¿no? Sin embargo, es necesario que fomentemos esa credibilidad nuevamente en los profesionales de salud. Créanse que en las últimas evaluaciones que hemos hecho, creen más en los profesionales de salud que en los profesionales de educación. Sin embargo, a pesar igual de que creen en lo que nosotros los profesionales de salud podemos decirles, también tienen ciertas dudas de acercarse por el tema del prejuicio y la estigmatización o la discriminación que podemos generar frente a las preguntas que ellos tengan. Entonces, es una barrera que todavía vemos constante en los diferentes servicios, tanto a nivel público como a nivel privado. Otra de las estrategias igual visualizadas en esto es siempre trabajar también el tema de proyecto de vida y a través del diario que hemos trabajado con Naciones Unidas que tiene mucho que ver con el tema de los sueños, las letras, las alegrías de los y las adolescentes, es fomentar que sobre todo aquellas adolescentes que ya son madres no vuelvan o no piensen que su proyecto de vida se ha caído o como comúnmente lo dicen, ¿no? Se fracasó o ya no va a tener igual también la posibilidad de salir adelante. Aquí lo importante es mirar que tienen todavía un proyecto de vida que marcarse, que tienen que finalizar con el tema de su formación educativa para no ser parte de esos grupos marginados y sobre todo donde se continúa como círculo vicioso el tema de la violencia y la pobreza también. A esto además también trabajamos muy ligada a un tema muy emblemático actualmente para el país, que es el tema de la reducción de la desnutrición crónica infantil y además también si nosotros sabemos que prevenimos un embarazo o que detectamos un embarazo, podemos incidir también sobre esta situación y esta problemática. Cierto es que existen determinantes que marcan también que reduzcamos como país esos 6 puntos porcentuales que se ha comprometido el país y que no tienen que ver solo con el tema de salud, sino que está muy vinculado también a los otros determinantes como agua, saneamiento y sobre todo también trabajo. Otra de los elementos o estrategias comunicacionales es ir fomentando también todo este trabajo a nivel interinstitucional, pero sobre todo interparroquial y de manera interagencial, que permite igual también que los adolescentes sean los voceros de todas estas prácticas, pero sobre todo que les demos un espacio también para que ellos puedan compartir sus experiencias, pero también sus necesidades. La adolescencia del antes no es la adolescencia de hoy y tenemos que aprender igual de esas nuevas prácticas, de esos nuevos códigos de comunicación para poder incidir sobre esta situación y sobre las otras problemáticas más antes mencionadas.
Intersectorialmente es importante igual también trabajar, como les había mencionado, esta política tiene una trascendencia interministerial en donde desde cada una de las competencias, tanto el Ministerio de Educación como el Ministerio de Inclusión Económica y Social, así como la Secretaría de Derechos Humanos, tenemos la responsabilidad como parte de la responsabilidad del gobierno de dar respuesta a esta problemática. Y finalmente también el tema de identificar nuevos medios de comunicación. Los adolescentes ya no cogen un tríptico, no cogen una hoja volante. Ellos los que les gusta es interactuar a través de las redes sociales y nosotros tenemos que ponernos al ritmo y de igual manera conocer cuáles son esos requerimientos y esas necesidades. Trabajar en cajas de herramientas que sean lúdicas para que los profesionales igual también puedan sensibilizar y puedan abordar estos temas, pero sobre todo que hablemos en un mismo lenguaje con respecto a los diferentes conceptos, ¿no? Como por ejemplo el tema de derechos, interculturalidad, género, dejando de lado a veces las ideas equivocadas que se manifiestan de líneas o corrientes que están fomentando el tema de el inicio de las relaciones sexuales o a su vez también el tema de que por estas corrientes ideológicas pretendemos cambiar el pensamiento de los y las adolescentes. Y finalmente, el componente igual también importante, ¿no? Este nivel político, directivo y técnico territorial desde los 4 ministerios que permitirán, sobre todo, igual también poder incidir de manera local ya con las alcaldías, con las prefecturas, con los consejos de protección integral de derechos, así como también las juntas parroquiales, el incluir dentro de sus agendas territoriales la problemática del embarazo en niñez y adolescencia. Esto no excluye igual también a que aquellas instituciones o empresas que se encuentran trabajando alrededor también de este tema podamos ser parte de la política. Lo que aquí necesitamos es que todos sumemos para poder incidir en esta problemática. ¿Cuáles han sido hemos identificado los obstáculos que tenemos como para poder continuar trabajando? Sí, es una falta de asignación presupuestaria. Veo que dentro de los participantes hay muchos colegas que se encuentran en los establecimientos de salud, pero es importante que ustedes sepan que si bien es cierto, no tenemos el tema presupuestario, pero hay el tema normativo y que frente a las acciones que ustedes pueden desarrollar en los establecimientos es justamente aplicar lo que dice la normativa, trabajar con los y las adolescentes de manera accesible y empática. La segunda, el tema de sí hemos tenido desde el Ministerio de Salud y no desde ahorita, sino ahorita es más estable, hace un año atrás, el tema de la inestabilidad de los delegados o los responsables, igual también desde cada uno de los ministerios, que justamente al ser una política de gobierno a veces no trasciende. Por esa razón las políticas tienen que ser de Estado, donde los ciudadanos nos empoderemos y que si un gobierno termina, pues el Estado y la sociedad podemos seguir incidiendo sobre estas problemáticas. El otro obstáculo que visualizamos es el tema de los diferentes sectores, ¿no? Que están en oposición, que tal vez malinterpretan igual también, pero cómo nos unimos y podemos trabajar para poder incidir y poder cambiar también estas creencias o estas líneas o corrientes que se van manejando frente al imponerse o al interrumpir que se pueda hacer educación integral de la sexualidad. Tenemos el tema igual también de los casos de niñas y adolescentes que están embarazadas, que han tenido su hijo o que han sido sometidas también a interrupciones voluntarias del embarazo, que ese es un tema igual también fundamental que habrá que revisar y que esperemos en algún momento igual también se pueda ya contar con las directrices. Contamos ya con la sentencia dada por la Corte Constitucional. Actualmente tenemos la ley que está igual también ya para ser publicada por parte del Ejecutivo una vez que se vetó lo que la Asamblea había propuesto, pero es importante mirar igual también que necesitamos igual aplicar
las normativas y los manuales para poder brindar una atención justa y sobre todo de manera respetuosa para los y las adolescentes. Y sí, una de las dificultades es la falta de la respuesta del sistema judicial aún, ¿no? Frente a los diferentes casos, vemos que muchos casos de las niñas que han puesto la denuncia, o los familiares que han optado por colocar la denuncia, a pesar de que sea su mismo familiar quien infringió sobre el derecho de la adolescente, la justicia tarda en responder. Entonces es importante igual también mirar esos obstáculos, no dejarlos de lado, pero sí trabajarlos y no por eso igual tampoco desmayar frente a esta realidad. Y finalmente, invitarles y exhortar a que el embarazo en niñas y adolescentes es una tragedia social, ¿sí? Silenciada aún, tolerada e invisibilizada. Garantizar una respuesta integral es lo que debemos hacer los estados desde esa mirada de derechos, desde esa mirada de justicia y equidad, y esa es una responsabilidad no solo del gobierno, sino del estado, que somos todos los ciudadanos que lo conformamos. Hasta aquí les agradezco por el espacio brindado. Si hay alguna inquietud, pues con gusto para responderla. Bien, gracias a la doctora Mercedes Ayauca por esta importante ponencia sobre una problemática que es muy grande, muy compleja y que nos involucra a todos. Ella nos ha dado una visión general, pero enfocándose muy específicamente en este segmento de población adolescente, lo cual tiene un impacto muy grande a nivel socioeconómico, ¿no? Las preguntas, que seguramente hay muchas que quisieran hacer llegar a la doctora Ayauca, se las hará al final. Por lo tanto, a continuación, tengo el gusto de presentar al doctor Guillermo Campuzano Castro, quien nos disertará sobre el tema importancia de la cirugía mínimamente invasiva en la resolución de patología ginecológica. El doctor Guillermo Campuzano Castro es especialista en ginecología y obstetricia por la Universidad de Guayaquil, especialista en gestión de servicios de salud, SPAE-SPOL, magíster en gestión hospitalaria, SPAE-SPOL, magíster en investigación clínica y epidemiológica por la Universidad de Guayaquil, profesor de posgrado en la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil, ex coordinador del Servicio de Endoscopía y Ginecología y Cirugía Mínimamente Invasiva del Hospital Enrique C. Sotomayor y Alfredo Pulso, presidente de la Sociedad Iberoamericana de Endoscopía Ginecológica e Imagenología, coordinador latinoamericano del Grupo de Trabajo de Endoscopía Ginecológica de FLASOC y actual presidente de la Sociedad de Obstetricia y Ginecología del Guayas. Dejo con ustedes pues, al doctor Guillermo Campuzano. Adelante. Solo una cosita, Guillermo, si me permites, y Pepe. Los colegas que quieran, que tengan preguntas para realizarlas a los expositores, las pueden escribir en el icono que está junto a participantes que dice Q&A, Questions and Answers. Ahí tienen que escribir todos los que tengan preguntas para los expositores. Eso era todo. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Buenas noches a los distinguida concurrencia. Gracias, doctor José Cabrera, por su presentación. Gracias al doctor Octavio Miranda por la oportunidad que me brinda de estar frente a este directo público del presidente de CODECER. A Pablo Torres, conocido hace mucho tiempo. El mismo excelente participación de la doctora Mercedes Ayauca. Y también de Galito Viteri. Este tema, que si bien es cierto, cuando el doctor Octavio Miranda me sugirió el tema, que fue hace algún tiempo, le decía hacia dónde va el conocimiento que se expresa aquí y ante qué público. Y en verdad que es un público joven,
Es un público en el cual está constantemente en estos pues, cursos de educación médica continua y que considero que es fundamental llegar también con este mensaje hacia ellos, ante lo que se constituye en una manera de pensar muchas veces en esa etapa de la juventud, como que nosotros como Ecuador estamos distantes bastante de la tecnología en relación con países como Norteamérica o de Europa, cuando no es así, cuando no es así. Ese es uno de los objetivos de esta charla. Agradeciéndolos de antemano a ustedes, me permito compartir mi presentación. ¿Me confirma, por favor, si estoy con la presentación? Está perfecto, Guillermo. Ok. El tema que conversaré, el mensaje que constantemente dentro de las diapositivas siempre tendrá la relevancia porque es importante cada uno de los estados o cada uno de los estamentos en los cuales se fue desarrollando la cirugía mínima invasiva, que viene de anteriormente cuando hacíamos laparoscopía, histeroscopía, mucha minilaparotomía, y actualmente se incluye con ello la robótica. Se considera que el acceso vaginal también se incluye en este campo. Este aspecto de la cirugía mínimamente invasiva es en aquellas cirugías se utilizan adelantos tecnológicos con mucha instrumentación y técnicas quirúrgicas mediante mínimos accesos para nosotros lograr establecer diagnóstico, que eso fue desde hace muchos años como se inició, implementar tratamientos y que nos permitan establecer pronósticos de las múltiples afecciones patológicas que presenta la mujer. No voy a ahondarme en esto, siempre trato de presentar ante ustedes desde dónde viene, desde hace mucho tiempo, sobre todo Bossini, que hacía mucha urología, con una lámpara, una vela o espejos permitía ver el interior de la vejiga y con Tomás Edison y la bombilla pues se fue acrecentando mucho del conocimiento que tenemos actualmente en cirugía mínima invasión y en laparoscopía, histeroscopía y actualmente robótica. Lo que está en la parte inferior de la diapositiva es con lo que nosotros hacíamos desde el año 79 en el Hospital Ginecostétrico Enrique C. Sotomayor, las laparoscopías. Esto era pues todavía, yo soy de la generación que inició esto poniendo así como está en la gráfica la doctora Sonia Luna el ojo en la óptica y le dábamos un teaching, endo-teaching, que era un cable con que se transportaba también la visión para el ayudante o para quien estaba en ese momento. Y este cuadro que dice, esta foto que dice insuflador de aire ambiental con un manguito, alguna vez nunca lo hicimos nosotros ya somos de la generación de la utilización del CO2, pero ese aparatito yo lo encontré en el hospital donde desarrollé casi toda mi actividad de especialista, de formación y de cumplimiento de mi actividad laboral. En el año 94 este hospital adquirió su torre moderna de laparoscopía. Éramos 2 países que teníamos esa torre. Para Latinoamérica teníamos Argentina y nosotros una torre de última generación. El sitio donde logré complementar mi formación y siempre rindo homenaje a mis directos profesores, el profesor Maurice Brubapi, el profesor Hubert Malés de Vichy Francia y de Clermont-Ferrand. A uno de ellos, al doctor Brubapi, lo tuvimos en Quito en el año 93 y al doctor Manés en el año 95, en el año 2000 lo tuvimos en Guayaquil realizando las intervenciones. Y el sitio de donde nosotros venimos con nuestra formación, en donde tuvimos a grandes pioneros de esta forma de operar. Desde el año 94 lo tuvimos a Harry Tesch, que por primera vez hizo una histeroscopia en el mundo. Sí, Wai Liu, lo tuvimos al doctor Rafael Valle. Y cuando yo presentaba estas diapositivas en aquel entonces, habían 300, 400, 500 publicaciones en el PubMed o en alguna plataforma de información científica. Cuando ustedes ponen aquí ya les salen 2 millones, 3 millones, 4 millones de información en este campo. La trascendencia que ha tenido este capítulo de la cirugía de mínima invasión en el aspecto que lo trato de enfocar ahora es más en el aspecto de generación del conocimiento y en esta forma de generación de una habilidad que muchas personas piensan que es inaccesible cuando en la verdad no es. De eso pues hay temitas que actualmente están saliendo a la palestra. ¿Qué nos espera? Algún momento hubo algo que se dijo que ya todo estaba estancado en laparoscopía, en histeroscopía, cuando ustedes van a ver que la realidad es otra.
Estos profesores siempre decían, o esto evolucionó o esto revolucionó. Desde el año 94, 95 tuve la oportunidad de estar en Clermont, desde el año 94 estaban del grupo de Canis, Mach, Pulig, Battiez, Manès y Brubat, que fueron quienes lanzaron al mundo mucho de lo que actualmente se hace como una rutina, y por lo cual, como todas las cosas en medicina, en el comienzo fueron cuestionados, incluso sancionados por el Colegio Médico de Francia por lo que estaban haciendo, y actualmente eso es una rutina en muchas de las intervenciones que nosotros realizamos. Muchas publicaciones al respecto se hicieron, y para ellos concibieron de que esto que nosotros hacíamos solo de ver y establecer un diagnóstico, consideraron que esto iba un poco más allá. O es llevar lo que hacíamos con las manos, hacer a través de lo que la tecnología nos permite, mediante instrumentos, mediante mínimas entradas, etcétera, o es algo que revolucionó, algo que cambió constantemente lo que era hacer la cirugía en ese entonces. Porque era un nuevo enfoque. El respeto máximo por los órganos al poseer una anatomía magnificada, actualmente vemos hasta 20 y 30 veces más, permite ya no meter las manos dentro de la cavidad abdominopélvica, la simultaneidad del diagnóstico de una lesión, el establecimiento de un pronóstico y la realización de un tratamiento, tener pequeñas incisiones a través de las cuales nosotros ingresamos los instrumentos y no permitimos una exposición aerógena que puede llevarnos en algún momento a desecación de los tejidos o favorecer infecciones en este sentido. Por lo tanto, se decía que se menciona frente a una anatomía nueva y muchas publicaciones al respecto, una fisiopatología inentendida porque utilizábamos un gas y lo hacíamos en un ambiente cerrado, un manual operatorio original, y así nació esto, haciendo técnicas operatorias originales. No necesariamente lo que hacíamos con las manos lo llevamos a hacer a través de la tecnología. Un desarrollo terapéutico renovado, sí, porque esto innovó muchas formas de tratar, sobre todo en la forma en la manera en que se realiza el tratamiento conservador del embarazo ectópico, y efectos secundarios muy originales. Entonces, ellos decían, ¿es otra técnica o otra cirugía? Debe responder a las exigencias de la terapéutica quirúrgica, técnica operatoria impecable y rigurosa, indicaciones terapéuticas precisas y demostrables estudios de los resultados y de sus complicaciones. Algo que como que se presenta como contradictorio. Los vínculos suaves son la fuerza de la amistad duradera, como que una amistad dura mientras más nos apretamos o mientras más nos abrazamos. Manès siempre y Brubat siempre mencionaban esto y decían que nosotros somos cirujanos de la vida, somos cirujanos de lo biológico. Entonces, si somos artesanos de lo viviente, al contrario de otras artesanías que se ocupan de lo inerte, pero estamos conscientes realmente de lo que es esto. En los albores de este ciclo hemos tomado nosotros conciencia de la naturaleza no material con que nosotros intervenimos, se ha impregnado de esa ley fundamental que rige la vida. La vida es movimiento, el movimiento es vida. Todo es vida, el movimiento es vida. Dentro de toda la estructura del organismo humano, todo es movimiento, todo es vida. Todo el organismo está hecho de estas relaciones sutiles, conexiones que generan interacciones capaces de garantizar movilidad, función en cada órgano. Dentro de un ser vivo nada está fijo, nada está anclado, nada es inmóvil. Entonces, ¿por qué nosotros con estas intervenciones fijar, atar, suturar, atornillar, fracción, fijación, isquemia, cirugía invasora, predadora, mecanicista, instantaneísta y con resultados a largo plazo dudosos? Que esto es lo que les insisto a mis residentes cuando decimos que salió bonita la cirugía. ¿A qué precio? Vamos a ver qué pasa con esa paciente en los próximos años, 5 años, 10 años. Entonces, ¿cómo reparar sin isquemia y fijación? ¿Cómo reparar sin maltratar? ¿Cómo respetar la calidad viviente de los tejidos sobre los cuales nosotros trabajamos, simplemente convirtiéndonos en cirujanos de lo viviente, en biocirujanos? Siendo esto una adopción incondicional de un nuevo comportamiento. No es de comportarse, es una nueva forma de ser y de hacer. Favorece en todo acto elección de un abordaje mínimo, la búsqueda de planos fisiológicos de equilibraje, mínimo traumatismo, respeto de la ingeniería celular y de su ecosistema específico, el aporte de soluciones propias que estimulen y canalicen las relaciones del organismo, ausencia de fijación y el renunciamiento de aquello que nosotros decíamos que nos quedó bien la cirugía o bonita la cirugía. Ya van a ver por qué. Entonces estamos nosotros frente a una nueva forma de comportarnos y de hacer cirugía. Tener confianza en la naturaleza. La biocirugía es la cirugía de la modestia, donde uno acepta por fin no contravenir las leyes fundamentales de la naturaleza, so pena de efectos indeseables. Y este es el aporte.
para todos quienes están esta vez escuchándonos, aceptando que ciertas verdades y ciertos entusiasmos del momento presente serán ratificados y rectificados en el transcurso de la historia. Esto lo vengo diciendo desde el año 1994, casi 30 años después. Mucho se ha dado la razón, mucho es una rutina de lo que en ese momento yo me embarqué en este tren. Hace casi 30 años me inicié en lo que era la cirugía mínimamente invasiva y con sus inicios la laparoscopía diagnóstica. Toda una evolución hasta entrar en el concepto actual que es la cirugía mínimamente invasiva. Yo le digo, cada vagón de ese tren era láparo, era ístero, era minilab, era vaginal, etc. Solo veíamos nosotros estructuras internas, decíamos que este era el útero, la trompa, el ovario, el pocito de la fecundidad, que acuérdense que entre comillas, en el mito que se decía que ahí nadaba el óvulo, el espermatozoide, favorecer el embarazo, cuando ustedes saben que nada de eso es cierto. Y nosotros teníamos pues imágenes de patología muy variadas, sobre todo en el hospital donde estábamos, que era una institución de referencia de todos los hospitales de la ciudad y fuera de ella. Establecer diagnósticos sobre miomas, establecer diagnósticos sobre ovarios. Esta es una evolución de un folículo, ver cómo es un ovario poliquístico, cómo decimos nosotros la rotura folicular, y en la que está el video, cómo fue por un error, hicimos nosotros una laparoscopía en una paciente embarazada, y ustedes ven qué tan renitente es un útero cuando está en las 6-7 semanas de embarazo. Paciente de 28 años, referida al servicio nuestro por una tumoración ovárica, y lo que encontramos fue un CA de ovario. Ciertas patologías que son muy frecuentes y que no se las enuncia o no se diagnostica porque era una condición nosotros tener un diagnóstico laparoscópico para etiquetar como endometriosis ante una paciente. No necesariamente, ya ustedes saben, y quienes nos han escuchado en algún otro momento, ya tenemos algoritmos clínicos que nos permiten nosotros tener niveles de bastante certeza ante diagnósticos y no necesariamente por laparoscopía. Focos de endometriosis, estadios ulteriores, focos de endometriosis subdiafragmáticos, y de esto que nosotros hacíamos en ese entonces cuando en alguna vez teníamos la culdoscopía, pero esta era una forma de hacer algo que se llamó en el año, me parece 2010, infertología, que implicaba entrar, hacer un estudio y a través del fondo de saco de Douglas, instilar líquido, entrar con una óptica, y lo que nosotros obtuvimos fue estas imágenes maravillosas, en donde esto nos sirve para explicar lo que es la anatomía anexial, en donde la trompa y el ovario como que descansan en una bolsa de canguro. Tiene la trompa, tiene el ovario, y la fimbria se pone en la parte inferior del ovario. Se explica por qué razón cuando está ovulando y tenemos, como ustedes vieron, el orificio de la rotura folicular, como las tentáculos de la fimbria nada más se extienden y se ponen en ese sitio, y desde donde ingresa pues el espermatozoide y el óvulo. ¿Ok? ¿Qué fue revolucionario? La laparoscopía operatoria, salir del diagnóstico y pasar a la intervención. ¿Estamos frente a una técnica cambiando o estamos a otra forma de hacer las cosas? Lo que más se hizo en ese entonces fue en lo relacionado con el embarazo ectópico. Esto lo hizo Manés, por esto fue sancionado, hizo una incisión en un ectópico, manejo conservador del embarazo ectópico. Lo abrió, nosotros hacíamos con este trocar azul, aspirábamos el contenido del ectópico y es como quedaba. Y ahí lo dejábamos abierto. Esto fue lo que en algún momento él menciona cuando dice, sacrificar los resultados inmediatos, porque me voy a quedar preocupado por lo que quedó ahí. No ponemos punto. Cuando yo hice estos manejos, y cuando lo hacías con tanta frecuencia en ese hospital que habíamos hecho, no poníamos punto y dejábamos la ostomía, dejábamos abierto, eso se va a cerrar. Cuando se entienda la fisiopatología del ectópico, se comprende por qué esto vuelve a cerrarse y no pierdo yo la permeabilidad tubal. Y es lo que más hacíamos en ese hospital. Se hicieron alrededor de 17.000 laparoscopías, mientras desde el año 79 hasta cuando cerró el hospital el año 2016, el Hospital Ginecostétrico Enrique C. Sotomayor, y realizamos mucha aplicación de clic de Filchi, de anillos de Silastic, hicimos unas cuantas de clic de Filchi. Lo que más hacíamos era
la contracción quirúrgica con energía bipolar y corte, que era lo que más nosotros hacíamos en ese entonces. Y los procedimientos de infertilidad, voy haciendo relevancia de la importancia de la cirugía de mínima invasión en las distintas patologías ginecológicas. Tenemos fibrioplastias, obstrucciones tubáricas en pacientes infértiles, restablecimiento de la fertilidad, o casos como estos que tenemos verdaderos hematosalping, en este caso, y que tenemos que brindar soluciones. Verdaderos casos de síndromes adherenciales, que si antes nosotros únicamente los veíamos, ya posteriormente todo esto brindábamos solución. Fithood-Curtis, adherencias suprahepáticas, diagnósticos de salpingitis nudosa, nosotros síndromes adherenciales extensos, y cómo nosotros brindábamos solución a cada una de esas patologías. Casos de rotaciones anexiales, presencia de quistes funcionales, tenemos rotaciones del anexo, hacíamos una de rotación, drenábamos ese quiste, porque hay que diferenciar lo que son quistes ováricos orgánicos de los funcionales. En este caso era un quiste funcional, y que ahí no tenemos cápsula, simplemente tenemos algo que es como un tejido retinoide, y no hay necesario distinto como el que tenemos a la derecha, en donde sí hicimos la extracción de su contenido del quiste, y nosotros dejamos abierta esta locha. Casos de rotaciones anexiales, quistes dermoides, y las clásicas cosas que hacíamos en aquel entonces, los drilling ovárico, en caso de ovarios poliquísticos, y que actualmente no es una indicación de primer orden para ir a una laparoscopía en pacientes con ovarios poliquísticos. 5%, 8% de pacientes que no ceden a la terapéutica implementada pueden ir en algún momento a esto, siempre y cuando se añada otra razón por la cual va a un procedimiento quirúrgico. Trabajamos con muchos miomas. Esta intervención fue hecha en el año 95, 96. Es como comenzamos a hacer nosotros, y simplemente coagulábamos la locha, y es como quedaba, distinto de lo que actualmente pues se hace todo por intervención, por laparoscopía, en donde se hacen verdaderas suturas de todos los lechos, conservando los principios quirúrgicos, no dejar espacios muertos, sino siempre tomar sutura de cada uno de los planos que tengan establecidos para esa sutura. Y tenemos la histeroscopía. Nosotros en ginecología entramos por laparoscopía, entramos por vaginoscopía, hacemos salpingoscopía, tenemos cervicoscopía y tenemos la histeroscopía. Entonces, una de las especializaciones en las cuales las ópticas se encontraron. Y esto es una demostración pues de lo que nosotros podemos hacer, ver desde la laparoscopía con lo que podemos nosotros ver por histeroscopía. Y si bien es cierto, es un tema relacionado con la menopausia, que es lo que tenemos mucho en boga actualmente, porque tenemos múltiples indicaciones, desde valoración de la hemorragia uterina normal, quizás esto es lo que en algún momento estaba cuestionado, y por eso se mencionaba que ya no había más que hacer en ese sentido. No se diga de aquellas pacientes en edad reproductiva, no se diga de la realización de histeroscopías en niñas y adolescentes, que es una indicación, dado los calibres con los que nosotros utilizamos, los cuales son bastante delgados, 2 y 3 milímetros, 4.5 milímetros y 5 milímetros de diámetro, que nosotros podemos entrar con ópticas a este nivel. El SEC de Betoki, que es lo que más se usa en este momento a nivel mundial. Una multimedia de cómo realizamos la histeroscopía. Introducimos pues un medio de distensión de caberosteína, que puede ser solución salino-lactato. Realizamos la instilación, dilatación de cavidad uterina, observación de la patología, extracción de la misma, sea esta por medios eléctricos o fríos. En este caso puede ser una pinza simplemente, o puede ser una pinza de agarre, o puede ser una sección con tijera y su extracción posterior. Esto es lo que nosotros desarrollamos con histeroscopia. Y nosotros tenemos cosas tan sutiles como esta. Ver simplemente un pólipo endometrial que mide de base unos 3-4 milímetros, pero en el interior nosotros tenemos un verdadero pólipo de 3 por 2 centímetros. Nosotros ver esto es lo que nosotros en algún momento nos refieren de ecografía, donde dicen contenido endometrial, porque no logran dilucidar bien la imagen de ahí, o la que ven con contenido líquido. ¿Y por qué no sale líquido? Porque esta imagen que está aquí puede hacerme efecto de válvula a nivel del orificio cervical interno, como se ve aquí en el video, en donde
cualquier material supurativo dentro de la cavidad endometrial no sale al exterior porque tenemos que esto, ya van a ver ustedes cómo se establece como una válvula impidiendo, ahí estoy dilatando la cavidad con líquido que va a través del histeroscopio y es con lo que uno va abriendo camino y entrando a través del endocérvix y a través de la cavidad uterina como la distiende para ver. Mire, se hace un verdadero cierre que cuando quito el líquido, pues se me queda líquido en el interior porque no lo deja salir a través de esto. Y una de las cosas más sencillas quizás, tener nosotros una pinza de agarre, nosotros adherirnos bastante a lo que es la raíz del pedículo y hacer la extracción del pólipo. O posteriormente utilizar medios eléctricos como esta asa monopolar, que es lo que más hacíamos nosotros en ese entonces. Ahora tenemos bipolar, ahora tenemos otros instrumentos que ya se los presentaré, un tanto más modernos que no están lejos de ser utilizados por nosotros. Nosotros en el año 95 a 2000 ya le realizábamos estos procedimientos y quizás éramos uno de los pocos países para Latinoamérica que yo ya los realizaba. Verdaderas resecciones endometriales, esta vez de un pólipo endometrial, miomas intracavitarios, hacer ablaciones endometriales, hacer resecciones endometriales, que eran cada uno de los procedimientos con sus distintas indicaciones. Y a la era actual tenemos esto. Cada día salen más instrumentos relacionados con la histeroscopía más delgados. Este es un resectoscopio de 5 milímetros, porque se mencionan que estos procedimientos deben hacerse como cirugía de mínima invasión sin hospitalización y sin grandes técnicas de anestesia. Muchas veces se instilan nada más algo de anestesia a nivel del cérvix que permiten introducir estos elementos y hacer esto en consulta, verdaderas resecciones, pues de tumoraciones que nos permitan realizar estos procedimientos en los cuales también está revolucionando en este momento el manejo de estas patologías. Estos son los morcegadores. Son verdaderas extracciones o mordidas que hace el instrumento, como ustedes ven. Es una cuchilla que rota y va seccionando, uno lo adhiere a la patología y va sacando el material que se encuentra. Múltiples instrumentos que podemos hacer uso para la extracción del tejido. Otro fabricante con el mismo principio hace la puesta de ese orificio, es un cilindro con una apertura lateral y esa es donde está la cuchilla que usted la adhiere al pólipo o al mioma y lo va, entre comillas, carcomiendo, lo va extrayendo de lo que se encuentra dentro de la cavidad endometrial. O esto que mucho lo preconiza nuestro amigo Sergio Haimovich de Israel y de España, en la cual utiliza este láser de diodo rojo, en donde nuestro láser es el mismo electrodo monopolar para nosotros, que es lo que hacíamos muy igual, la descarga de energía a nivel de la raíz del pólipo del pedículo y su posterior extracción. Cases of missed abortion, Esto es till lo que 10 hace 2 weeks. semanas se With a dio. 4mm scope, we enter the uterine cavity Disculpan and por we el see the idioma. gestational sac. Le pedí al profesor Haimovich que se lo lo utilizaba para esta charla, así que tengo la debida autorización de poder presentarles a usted este video. ¿Okay? First we check Lo for the mismo gestational los sac anteriores, pues, implantation siempre wall. participo Then with a a scissors nuestros or a colegas grasper, de la we open the utilización que voy a dar chorionic de sac. We then estos enter videos. and may also see some chorionic villi. Utilizar la histeroscopía para observar el interior del saquito amniótico y del embrión. Notice this semi-transparent membrane. It is the amnios. Again, with scissors or grasper, we open the amnios Corta con and la finally we are tijerita able to lo see que es el the amnios embryo. y entra con la óptica y le permite ver in situ
This technique allows us to assess Porque for se embryo menciona, hay un malformations. estudio grande In hecho al almost respecto, 57% de que si of usted our lo hace cases, por we degrado, found a macroscopic se external pierde hasta un malformation. 60% Some gave de crucial definir un information for diagnóstico future del pregnancies. contenido. Y lo que actualmente, y este es algo que lo vamos a tener para nuestro país también, este evento que se realizó el 6 de mayo, de los Usually, colegas de the approach is by a catalanes, blind D&C procedure. en donde Blind lanzan al D&C mundo can potentially affect a future raíz fertility de la by reunión creating que hubo del adhesions. grupo de histeroscopía de 90% of Málaga, all intrauterine adhesions el- are due to a el previous gran blind D&C. pronunciamiento en As you can see, donde in se this case, menciona, we use ¿puede la visual D&C, histeroscopía sustituir al focused only legrado at the uterino? gestational sac Hay implantation. muchas razones Very que gently, justifican esto. without using any Bueno, energy. bajo With the help visión of the directa resectoscope loop, y the sac mediante is una asa fría, disattached. simplemente separo su contenido y voy dejando libre As you can toda see, la in cavidad this case, we endometrial. use visual Como D&C, tengo líquido focused only at the constantemente que va gestational sac saliendo, implantation. Very gently, necesariamente usted without va using a any energy, culminar with un the help of the procedimiento resectoscope loop, quizás the un sac is poco disattached. técnicamente mucho más eficaz que si lo hago a ciegas a través de la cureta. Y tenemos la paroscopía más compleja. Nosotros hicimos algunos centenares de casos. Esto presentamos en Florencia, Italia, en el Mundial Europeo de Endoscopía, nuestra casuística, y teníamos embarazos del 57.3%. Casos como estos, verdaderas colecciones purulentas que las drenábamos. Nosotros teníamos casos quizás un poco más complejos. Usted se queda preocupado porque ¿qué tanto? Este fue el primer caso que hicimos de infección pélvica por la paroscopía. No la abrimos a esta paciente, no dejamos drenaje. Cuando yo dije eso, bueno, el director de ese entonces no me dejó operar una semana, ¿ok? Porque no había dejado drenaje, y entonces esta paciente, bueno, es lo que en ese entonces se estaba, no es que experimentando, ya habían estudios, ya estaban publicaciones, había muchas publicaciones europeas al respecto, porque esto estaba innovándose. Por eso cuando Brujat y Manés dicen que esto innovó, esto revolucionó, porque se fue en contra de lo que nosotros teníamos como verdades en ese entonces. O casos como este en donde incidimos en el himen de una chiquita, de una niña ya casi ya iniciando su etapa reproductiva, dolor mensual cíclico, 2-3, y encontramos casos como estos, pues hematometras, hematosalping, hematocolpos, por la imposibilidad de salir, esta es una malformación congénita, de salir su contenido menstrual a través de la vagina y del introito vaginal, y lo que hizo fue llenar las trompas, llenar la cavidad endometrial, llenar la vagina de este contenido, y suficiente. Hicimos láparo, hicimos histero, drenamos, aspiramos todo eso y quedó íntegro sus órganos. Los principios del manejo de la patología endometriósica es la de resección del nódulo, que eso es lo que tenemos aquí, seccionando, sacando, y es como nosotros realizamos verdaderos casos de cirugías de 2-3 horas en las cuales limpiábamos totalmente la pared, la cavidad endometrial, sobre todo cuando teníamos casos de pelvis posterior. Mi homenaje a Harry Resch, el primero, nos hubo una buena amistad a él, okay, lo tuvimos en nuestro hospital operando. El doctor que le ayuda es el doctor Francisco Hues, que en paz descanse, directo amigo nuestro. Lanzó al mundo la primera histerectomía. Le vamos a hacer un homenaje el próximo mes por parte de la FLASOC. Y tenemos nosotros, que fue revolucionario, pues íbamos evolucionando. Ya se disecaba, ya se hacía hemostasia, ya se utilizaban energías para favorecer disecciones y hemostasia. Entonces ya se podía reproducir, mucha gente pudo hacer esto, ya habían cursos de educación médica continua y estábamos implementando el desarrollo. Alguna vez vi esta diapositiva, se las presento a ustedes porque dentro de evolución se considera que fuimos de lo que cogíamos con la mano a la habilidad de cogerla con los instrumentos laparoscópicos. Tenemos actualmente viviendo esta tercera revolución, que es lo que se va dando en imágenes cada día: robótica, realidad virtual, instrumentación y energía. Bellezas de pantallas con altas resoluciones, miren que son de 3840 por 2160, tenemos enorme cantidad de miles de píxeles que nos permiten tener una nitidez muy de avanzada, y tenemos instrumentos en 3D que también nos permiten ver. Robótica, que en nuestro país no está lejos de otro país. Guardo amistad con directos amigos que realizan estos procedimientos ginecológicos y ya van por algunos millares realizando.
sea, no estamos nosotros atrás de, estamos constantemente ahí, acorde a la evolución tecnológica de lo que nos da en otras partes del mundo. Tenemos nosotros la robótica, distintos procedimientos hechos, si bien es cierto, es un arsenal bastante grande que se arma, pero es una facilidad acá para poder realizar procedimientos que distintos a la evolución del aprendizaje, de la curva de aprendizaje de la laparoscopía, en robótica es mucho más sencillo porque esto simula todo lo que con su visión y sus manos hacen, se están dando en la pantalla, distinto, en 3D, distinto lo que se da en la laparoscopía, que los movimientos son contrarios. Esto que tuve la oportunidad cuando regresé a Clermont el año 2019, en donde se observan estos, tuve la oportunidad de verlo a este colega, en donde se instalaban verde de indocaína y podían ver las metástasis. Él está operando un cáncer de endometrio, haciendo una disección pélvica, y apagan la luz, la cámara da una refracción y permite ver de color ver las metástasis y la extracción total. Y tenemos Cuando pensabas que las imágenes en 4D eran lo último en innovación, llega la tecnología 7D. Las utilidades que podemos obtener con el uso de esta tecnología son infinitas, desde ver cómo se lleva a cabo una operación quirúrgica hasta videos de formación que se requiera mucha práctica o conocimiento de muchos ejemplos, y todo ello delante de nosotros observando al máximo detalle. Esperamos poder dar en algún momento una conferencia de este tipo. ¿Qué es lo que Battiez dijo hace 8 años? Que nosotros podíamos tener un paciente, a escanearlo al paciente, determinar la patología, entrar esto a un software de realidad virtual, esto aplicarlo al robot, y esto en un tipo de cirugía estereotipada, el robot entrará, según cómo está el mapa establecido, a resolver la patología presente. Parece sencillo, ya se está haciendo, no estamos lejos de esto. Mucha innovación en instrumentación, entrar a través de orificios naturales, esto es un curso que tuve la oportunidad de hacer en Florencia, Italia, entrar por el Douglas, actualmente se menciona que están haciendo histerectomía, entrando por el Douglas, bueno, ya se hizo una colicistectomía, entrando por el Douglas y sacando la vesícula a través de vagina. Tenemos nosotros verdaderos innovaciones en instrumentación para hacer entradas por puerto único, y qué es lo que nos espera la cirugía futura en este sentido. Esto logré retomarlo, alguna vez algún colega me lo refirió, pero es fácilmente accesible que ustedes pueden entrar en esto. Entrar, lo que dice, hay una comisión para el futuro de la cirugía y cuáles son los avances que se tienen en este sentido. Van a ser más factibles que los robots sean más accesibles, más portátiles, no tanto lo que tenemos ahora, verdaderos cajones, en donde debe ocupar un gran espacio dentro de un quirófano. Hay más versatilidad en esto. Implementación de la inteligencia artificial en la resolución de las patologías. Ya estamos frente a la impresión tridimensional aquí en este país, aquí en esta ciudad ya tenemos mucha gente trabajando en esto. Implementación de la realidad virtual o realidad aumentada, de tal forma que cumplimos con los mismos principios que ustedes se los dije cuando se los presenté a Manés y a Brugal. Una cirugía mucho menos invasiva, quizás ahora más personalizada, con resultados más predecibles, tiempos de recuperaciones más rápidos, menor riesgo de daño. Predecir y tratar enfermedades también se podrá mediante la utilización de Big Data, genómica e inteligencia artificial. Implementar una medicina regenerativa o implementación de la terapia celular. Cirugías de precisión que nacieron hace algunos años. Tuve la oportunidad de estar de cerca de quienes fomentaron esto, quienes descubrieron esto, quienes lo hicieron por primera vez en el mundo. Esto adaptada a la actualidad, sí se menciona a los genes de un paciente, y pues es probable que operemos a pacientes que por lo demás estén bien. Y de eso pues tenemos simulaciones, tenemos plataformas como estas, en las cuales ya van a hacer uso del teléfono, están operando, la guía va a ser, ya no como nosotros hablamos el libro, no abren un celular, donde por inteligencia artificial tenemos ya delimitados los pasos a seguir y hacer frente a determinadas complicaciones.
Esto lo pueden tener ustedes en el iPad o en el celular. Y entonces lo que estamos ahora es esto, favoreciendo el aprendizaje de esto. Entonces, para obtener lo esencial de este arte debemos dominarlo. Continuaremos cumpliendo con nuestros objetivos, hacer más accesible la cirugía de mínima invasión a más profesionales de nuestra ciudad del Ecuador y el mundo, ahora como parte de estas instituciones con mayor compromiso. Ya lo hicimos, lo hemos hecho a lo largo de toda nuestra vida, compartir nuestros conocimientos, siempre sustentados, así como estas rieles, en algo fuerte. El conocimiento nos da las bases, la fortaleza de lo que nosotros desarrollemos después, la creatividad, la innovación, el juicio crítico y llegar nosotros a una decisión acertada. Yo me embarqué en este tren hace 30 años. Pero la gran mayoría de los que me están observando ahora les toca embarcarse en este tren. Que no va a ser fácil. Considero que si se lo proponen, sí puede serlo. Muchas gracias. Gracias, Galito. Muchas gracias, doctor Gracias, doctor Miranda. Campuzano. Doctor Cabrera, tiene la palabra, por favor. Muy bien, hemos escuchado pues esta magnífica presentación del doctor Guillermo Campuzano. A continuación vamos a dar espacio para las preguntas que se han presentado, que se han enviado, y disponemos pues lamentablemente de un tiempo muy limitado para esto, así que vamos a transmitir a los conferencistas algunas de ellas, ¿no? Y tenemos aquí una para la doctora Mercedes Ayauca, una pregunta un poco extensa, pero que en síntesis hace referencia a una problemática en la que las madres de adolescentes acompañan a sus hijas para inscribirlas para recibir un bono que ha sido ofrecido por el gobierno para el caso de madres adolescentes. Y si esto podría convertirse pues, en una forma de incentivar embarazos adolescentes como una forma de recibir ese beneficio. Muchas gracias, doctor Cabrera. Sí, efectivamente, digamos, bajo este plan de creación de oportunidades y desde el gobierno que actualmente se encuentra liderando todos estos procesos, lamentablemente se ha establecido este bono, ¿no? Se menciona muchísimo que se hará una estratificación y una verificación de quienes lo requieran y necesiten. Sin embargo, sí, son políticas que finalmente son paternalistas y a la final igual van a incidir también, ¿no? No de manera muy oportuna si le vemos desde esa mirada, ¿no? Como quien realiza la pregunta, ¿no? Porque efectivamente la gente cuando empieza a recibir no es corresponsable también en responder frente a esta problemática. Y ahí se agudiza aún más el problema, porque las personas están esperando que el gobierno responda cuando es una responsabilidad de los ciudadanos, hombres y mujeres. Y es necesario, sí, en estos momentos igual también se está nuevamente revisando esa propuesta, a pesar de que el señor presidente igual también lo dijo. Sin embargo, hay ya anuncios, respuestas, igual e informes que sustentan que debería ser sumamente marcativo para las personas que puedan acceder a esto, considerando los siguientes criterios. El primero que tiene que ver que efectivamente tal vez sea una adolescente abandonada, que hay situaciones y las encontramos a estas adolescentes en las casas hogares que tiene el MIES, adolescentes igual también que han sido violentadas y tienen que salir de ese entorno familiar. Sin embargo, esto no dispone igual también de que el Estado tenemos que ser. Hay problemas con el audio. Se apagó su micrófono, enciéndalo. Ay, perdón.
Sí, mencionaba que efectivamente los criterios tienen que ser sumamente técnicos. Esperemos igual también que esto no es a largo plazo, porque los informes responden a eso. Políticas como estas no son sostenibles a largo plazo, doctor y colegas, efectivamente. Bien, muchas gracias, doctora. Para el doctor Guillermo Campuzano, ¿cuáles son los criterios para decidir la viabilidad del manejo histeroscópico de miomas uterinos? Hay una clasificación dada por la FIGO que se le delegó al doctor Munro de los Estados Unidos, en donde tenemos una clasificación. La clasificación implica que nosotros podemos acceder por histeroscopía a la resección de miomas cuando estos están en la clasificación 0, que están simplemente como un pedículo de menos de 1 centímetro. 1, en las cuales ya tienen una base, algo ocupa un 25 a 30% hacia la pared endometrial, hacia la pared miometrial. Y el 3, que se menciona que es en el cual yo debo sopesar mucho el informe del ecografista. Tiene que decirme el ecografista que la penetración en el miometrio de la periferia del mioma debe darme más de 1 centímetro de lo que me da la serosa. Porque si me da menos de 1 centímetro la presión que yo tengo dentro de la cavidad endometrial por su medio de distensión, puede ocasionar yo quemaduras sin necesidad de rotura uterina. Yo tuve la oportunidad de ver a un colega de mucha experiencia en donde, bueno, ante cualquier situación de esa naturaleza, nosotros íbamos a una laparoscopía a explorar si había alguna otra complicación. Podemos nosotros acceder, si ustedes ven los algoritmos, dice que debemos acceder a miomas de menos de 3 centímetros. La realidad, nosotros hemos accedido a miomas de 4 y 5 centímetros. Nuestro colega Javier Bobin, otro de los pioneros de la laparoscopía en el país, menciona que alguna vez accedió a un mioma de 6 a 7 centímetros. Yo pienso que debo sopesar mucho, que estoy actuando todavía en ese entonces con glicina, que es un material hiperosmolar, que no es un conductor de electricidad, por eso lo utilizamos, no utilizamos agua, pero actualmente con el bipolar, que no me puede dar quemaduras a distancia, un medio electroquirúrgico muy fiable, muy seguro, y no utilizamos ya glicina, podemos acceder a miomas de 4 y 5 centímetros. Muy bien, muchas gracias, doctor Campuzano. Doctora Ayauca, nos preguntan qué relación tiene el embarazo adolescente en la mortalidad materna del Ecuador. O sea, ¿cuánto incide el embarazo adolescente en la mortalidad materna en general en el Ecuador? Tiene una vinculación muy estrecha con el tema de la muerte, de la mortalidad materna. Primero por el tema que se asocia a nuestra situación con la inmadurez fisiológica en la edad en la que se embarazan las niñas y las adolescentes. Y muy relacionado está igual también con el tema de su situación económica, porque muchas de ellas no podrán asistir a un servicio público, menos a un privado para programar o planificar su parto, sus controles, y en ocasiones otras buscarán el servicio inclusive de aborto, ¿no? Tiene mucha relación porque eso quiere decir que el país no está preparado ni está dando una respuesta oportuna y justa para esta problemática. Del 2014 al 2020 ya hemos registrado alrededor de 28 muertes maternas, ¿no? Y el 2020 ya tuvimos la primera muerte materna de una adolescente menor de 13 años. Entonces, eso nos quiere decir que la problemática sigue incrementándose y se sigue arraigando sobre todo en el grupo etario de menores de 14 años. Bien, gracias, doctora. Para el doctor Guillermo Campuzano, tenemos una pregunta. ¿Cuál es el rol de la laparoscopía para el diagnóstico y tratamiento de endometriosis y sus resultados en los casos de infertilidad asociados a esta causa? Yo creo que la pregunta es buena pregunta, va relacionado sobre todo en lo que tenemos controversias. Controversias con quienes hacen procedimientos de reproducción asistida. Cuando entramos frente a un mioma, salió que los resultados eran iguales en términos de embarazos si no se accedía a una laparoscopía para
tratar el endometrioma de menos de 5 centímetros. ¿Okay? Y comenzó la discusión en que si accedíamos a inicialmente a una laparoscopía, hacer el tratamiento quirúrgico del endometrioma pensando que nosotros favorecíamos favorecíamos las tasas de embarazo en este tipo de pacientes que iban a fertilización asistida. Esa era la controversia. Pero nosotros que estamos en este campo sabemos, y eso es lo que muchos estudios también lo refieren, que es distinta aquella paciente en la cual se le hizo un manejo quirúrgico bien realizado laparoscópico y las tasas de embarazos posteriores. ¿Ok? En algún momento, quienes realizaron los estudios de endometriosis saben que tenemos dentro de eso baja calidad ovocitaria. Tenemos nosotros baja disminución de las tasas de implantación. Tenemos nosotros baja calidad de crecimiento folicular. Y si embaraza, tenemos nosotros deficiencia de cuerpo lúteo. Entonces, hay una serie de situaciones de estas que alrededor de esta patología se dan. Lo que en algún momento se preconiza, porque estas pacientes son operadas 3, 4 y 5 veces. Lo que en algún momento, y eso sí está establecido a la actualidad y de los últimos 10 años, operar solo una vez esta paciente. Operarla bien operar. Así como ustedes vieron en el video. Estirpar, 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 disecar, disecar, disecar. Porque ya no estamos en la época en que nosotros podíamos dar análogos en donde se nos fundía todo y el procedimiento quirúrgico se hacía más laborioso y se hacía con más riesgos de licencias, de intestino, perforaciones de vejiga, etc. Con estas medicaciones. Nosotros utilizamos actualmente medicaciones en las cuales paramos la evolución de la enfermedad, llámese esto con utilización del Bienogés. Podemos dar nosotros post-tratamiento también Bienogés si no es su prioridad embarazar. Como mejora los síntomas, damos fe de que este fármaco nos ayuda bastante en tratar este tipo de patologías. Cambia lo que teníamos hace algún tiempo de que necesariamente íbamos a una laparoscopía para definir o etiquetar un diagnóstico de endometriosis. Los algoritmos actualmente han nutrido plataformas de sintomatologías de pacientes, de cientos de miles de ellas, y donde ya nos sale un algoritmo al cual nosotros referiremos y presumir que estamos frente a una endometriosis pélvica sin necesidad de ir a una patología con niveles de acertabilidad de hasta de un 89%. Bien, muchas gracias. Doctor Campuzano, vamos a seguir con una pregunta más. Hay muchas, pero no disponemos del tiempo para abordarlas todas. Pero hay una que nos dice, ¿se puede usar técnicas mínimamente invasivas en procesos ginecológicos malignos? Quisiera una respuesta muy puntual. Sí, pero es una respuesta bastante larga. Oh. No, pero tranquilo, tranquilo. Eso es una pregunta que yo le esperaba. Y que no la incluí porque considero que esto es de una subespecialidad, ¿ok? Porque el boom de esto, sobre todo en robótica, fue el manejo del cáncer endometrial y del cáncer cervicuterino por mínima invasión en robótica y laparoscópica. Se trabajó 5 años, distinguidos colegas, 2 conocidos míos hicieron el trabajo y demostraron que en términos de supervivencia en 5 años no mejoraban las tasas si eran operadas por laparoscopía o eran operadas por laparotomía. Ese fue lo que se lanzó al mundo, ¿ok? Cuando se analizó la casuística implementada, hubieron muchas situaciones al respecto que les decían en algún momento de establecer esa certeza. Actualmente está en revisión la realización de estos procedimientos porque la razón no pide fuerza. Ustedes ven los videos cuando se está trabajando en disecciones ganglionares, ahora que tenemos el verde, esta sustancia que podemos ayudar a determinar metástasis, pues los pronósticos deberían ser mucho mejores para el manejo quirúrgico de la patología oncológica y ginecológica de lo que se hace por laparotomía. Estoy convencido de que la implementación de la mínima invasión en procesos oncológicos y ginecológicos van a ser mucho más eficaces.
Bien, muchas gracias. Y una última pregunta para la doctora Mercedes Ayauca. Esta sí es bastante puntual porque nos preguntan sobre la disponibilidad, y esto tiene que ver pues con la promoción de salud sexual y reproductiva y sobre todo con la provisión de anticonceptivos de larga duración, ¿no? Si el ministerio dispone actualmente de estos anticonceptivos especialmente para adolescentes. Sí, con respecto a la pregunta, hemos recibido ahorita ya la última dotación, la compra que se ha hecho dentro de los métodos que se priorizan, sobre todo para los y las adolescentes, son los métodos modernos y de larga duración, que son los más efectivos además con ellos, ¿no? Porque son más discretos, más seguros, como ellos mismos lo dicen, se sienten mejor. Hay un tema de adaptabilidad mucho mayor que aquellos que son los antiguos o los tradicionales, y además también es importante mencionar que esto siempre va acompañado de la asesoría sobre el método que va a utilizar, considerando igual también los efectos secundarios, comentándoles igual también la necesidad de los controles permanentes hasta lograr una adherencia igual también completa. Correcto. Pero la pregunta era muy concreta sobre la disponibilidad actual Sí. del ministerio. ¿Sí? Y por eso le Ok. mencionaba que sí llegó la última dotación. Actualmente Correcto. ya llegó la compra que hicimos y están disponibles. Sí, para aclarar, sí estuvimos con un tema de desabastecimiento para lo que fue el año 2021. Salimos con las justas y hubo un tema de ruptura de stock, pero hemos tratado de solventarla considerando la asignación presupuestaria que se ha solicitado para poder prever justamente el tema de la promoción de los métodos anticonceptivos. Bien, muchísimas gracias, doctora Gracias, doctor. Mercedes Ayauca, doctor Campuzano. Habría para hablar mucho, ¿no? Dada la importancia de los temas y de los expositores, pero el tiempo es nuestro enemigo. En este momento, pues doy Pepito, la palabra al doctor Miranda. Pepito, yo te agradecería mucho si puedes leer la última pregunta que está en el panel de preguntas. Sobre el dienogest. Correcto. Es preferible, esta es la pregunta para el doctor Campuzano, ¿es preferible usar dienogest o análogos de la GnRH? No. Tenemos una gran experiencia en el manejo del dienogest y endometriosis, y sobre todo cuando nosotros dábamos un tratamiento preoperatorio y pasamos a la laparoscopía. Con los análogos era sumamente tedioso el manejo quirúrgico de esta patología, sobre todo cuando hablábamos de los bloqueos completos de pelvis posterior. Esto no lo vemos con dienogest. No vemos casos como si alguna vez, sin ánimo de poner, para mí es una excelente droga en sus indicaciones, incluso si actualmente están haciéndole un combinado al análogo con una noretisterona y otra sustancia en vista de los efectos colaterales que producía, sobre todo los relacionados con el hueso, con osteoporosis. Eso no lo vemos con dienogest. El dienogest, para nosotros, si lo damos pre y postoperatorio, es ideal, sobre todo cuando estamos en pacientes en los cuales, cuando manejamos post, que no tienen deseos de embarazar post evento quirúrgico laparoscópico. Para mí es una de las drogas que está en todo su esplendor en este momento y de utilidad en esta patología. Bien, muchas gracias. ¿Podemos entonces continuar? Listo. Sí, Gracias, doctor Cabrera. A continuación, tiene la palabra el doctor Octavio Miranda, quien va a proceder a cerrar el evento y a invitarles para el próximo evento. Muchas gracias a todos, doctor Cabrera, doctora Mercedes, Guillermo, muchísimas gracias por sus excelentes ponencias, sobre todo la presentación del doctor Campuzano, que sinceramente nos ha dejado pues con la retina de la pupila dilatada por la excelente presentación, la inserción de los videos de forma tan dinámica, pues definitivamente rompe esquemas en las presentaciones en PowerPoint. Gracias. Gracias a ustedes. Bueno, a nombre de CODESER, el Comité de Derechos Sexuales y Reproductivos del
Ecuador. Nuestro agradecimiento a los participantes, los cerca de 400 participantes, siempre nos acompañan y siempre estamos motivados porque hay de todas partes del país, centros de salud, cantones, ciudades. Muchas gracias. Al doctor Guillermo Campuzano por su presentación, excelente, siempre estas innovaciones. A la doctora Mercedes Aliauca, tema muy importante esto de la adolescencia. Seguimos en la lucha porque tenemos que disminuir estos parámetros absolutamente. A los ponentes y lo mismo al doctor José Cabrera por su exposición. A los laboratorios de Excelti, su gerente, señor Pablo Torres, y también al director médico, el doctor Galo Viteri. Muy importante para nosotros el apoyo que tenemos del laboratorio Excelti. Tenemos el agrado de invitar al 7º evento que se va a realizar el miércoles 29 de junio, con la presencia muy importante del doctor Iván Altamirano, nuevamente con nuevos enfoques que tenemos, nuevos avances en medicina, el uso del láser en el tratamiento del síndrome génito urinario, la menopausia, nuevos retos en la salud sexual y reproductiva en el Ecuador, el doctor Vicente Ayuen, y la doctora Fanny Sañay, Introducción a la Sexualidad en la Adolescencia. Les esperamos a todos ustedes. Muchas gracias por la presencia. Muy buenas noches. Y a los amigos, nos estamos despidiendo. A los panelistas, al laboratorio, al director Pablo Torres, del laboratorio Exceltis, y al director médico. A nuestra coordinadora también, Alejandra Real, por la presencia y que vamos a seguir adelante. Y no será el último evento. Muchas gracias, muy buenas noches a ustedes. Gracias. Muchas gracias por Gracias. todo. Una buena noche. Una buena Gracias. noche, una buena noche. Bueno, Gracias. Gracias.